Sí. Bien. Voy a volver un poquito atrás. Me adelanté para si había un corte para algunos. Bien. Entonces, dentro del tema principal que estamos tratando, que es análisis financiero económico de proyectos, esta es la sesión 3, siendo que nos corresponde todavía la próxima jueves. Entonces, los objetivos que planteamos, más específico a trabajar hoy, van en ese sentido. Por ejemplo, identificar las fases, estudio y contenido de los estudios de proyectos para que estén más claro en este sentido qué debe incluir esos estudios, cuál es el contenido, y para fines del ejercicio sepan cuál es el alcance. Y vamos vinculado a esto, ver que dentro de esos estudios, el estudio de los procesos, conocer los procesos clave vinculados con el proyecto que estamos trabajando, es parte del estudio técnico de proyecto y también es una fuente clave para estimar los costos del proyecto. Esto para esa integración, pero ya luego nos corresponde seguir profundizando en las herramientas para construir flujo de costos y beneficios o flujo de caja y aplicar criterios de evaluación como cálculo de valores futuros, valores actuales, equivalentes. Esto corresponde a unos fundamentos de matemáticas financieras. Ya hoy también yo les compartí otro archivo Excel donde hay cálculos ya, fórmulas de cálculo establecidas, que lo que queremos es entender esta parte. Esto nos da, se basa en lo que se llama el criterio del valor del dinero en el tiempo y es la base para evaluar si el proyecto es conveniente a partir de los flujos de costos y beneficios. Entonces, con respecto a la primera fase, aquí igualmente trabajamos la metodología de participación activa. Yo le voy a hacer unas cuantas preguntas. Usted o algunos de ustedes me ayudan también en la lectura para que sea mucho más eficiente, ¿verdad? La integración. Para recordar las fases, primero el ciclo de vida de un proyecto. Aquí tenemos un ejemplo que pido a los lectores o las lectoras que me puedan ayudar. Yo le ayudo, profe. Adelante. Ejemplos de relación entre proyectos y operaciones. Proyecto de establecimiento de una escuela. En base a un análisis, el crecimiento de la demanda de servicios de educación básica se identifica la necesidad de construir una escuela en una zona determinada. Se formula proyecto y se realiza evaluación de sus costos y beneficios. Sí, entonces aquí se están haciendo los estudios del proyecto. A partir de un problema, a partir de cómo va creciendo la necesidad de este servicio. Pero toda esta fase es de los estudios. Ahora, el gran rol de esos estudios, el gran aporte es que proporcionan las informaciones necesarias a los tomadores de decisión para fines de que asuman esa tarea de seleccionar o no el proyecto, de incorporarlo dentro de su plan ya, su ejecutoria. Entonces, por eso, partiendo de que ya el proyecto se aprobó, se le dio el visto bueno, aquí, si me puede ayudar a leer lo que sigue. Ok. Sí. Se decide ejecutar el proyecto.
construir escuela, equiparla, capacitar directores, maestros y personal de apoyo. Una vez completada la ejecución, o sea, el proyecto, se inicia el proceso continuo y recurrente de ofrecer servicios de educación. Ahí entran las operaciones. Entonces, ahí me indica, están resumidas lo que llamamos las 3 grandes fases de un proyecto de inversión. Un proyecto de inversión, como el mismo nombre lo dice, son inversiones implican el uso importante de presupuesto, de recursos para desarrollar esas inversiones. Entonces, primero, la idea es que se hace un estudio o varios estudios de ese proyecto, se levanta una serie de antecedentes, de informaciones y vamos a estimar presupuesto, beneficios y costos, anticipando, ¿no?, lo que puede derivarse del proyecto para ver si conviene o no hacerlo. Entonces, en base al primer estudio, se decide no hacer o hacer el proyecto o postergarlo. Son 3 opciones. Si se decide hacer, entonces empezamos, bueno, hay que construir la escuela, hay que equiparla, todo eso sale de la propuesta del proyecto, los componentes. Entonces aquí dice si se decidió emprender el proyecto y eso implica que se va a construir una escuela, se va a equipar, se va a capacitar directores, maestros, personal de apoyo. Pero esto es como proyecto, es algo temporal, es algo que una vez se concluye con la escuela construida y equipada y estas capacitaciones realizadas, ya el gerente de esa fase del proyecto cumplió su rol. Ahora pasa a manos de otros actores, los gerentes ahora del centro de educación donde va a administrar el proceso de, por ejemplo, de docencia que se va a impartir cada día en ese centro. Bien. Ya esta es una fase más larga. ¿Cómo se llamaría esta fase? Donde de manera regular, continua, se ofrece el servicio en cuestión. ¿Qué sería esta fase? Lo dice por ahí. Esa es la fase de operación. De operación. Entonces sí. Ya entendemos que eso es que logramos la finalidad, el fin del proyecto. Digamos, el fin se va a lograr a través de la operación por un periodo, ¿verdad? Importante. Bien. Entonces recuerden, la primera fase de estudios que abarca lo que llamamos formulación y evaluación de proyectos. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama la segunda fase? Y la tercera adelantamos, que es la fase de operación. Sí, ¿cómo se llama la primera? ¿Cómo se llama la segunda? ¿Cómo se llama la tercera? ¿Puedo participar? Claro, todas. Ok. La primera es cuando esos son los estudios de efectividad. Ahí entran los antecedentes y todo lo que tiene que ver con el estudio. La segunda es la ejecución, cuando ya estamos en la construcción. Ahí entra la capacitación, el equipo y todo eso. Y la tercera es cuando ya el proyecto entra en operación. Sí. Entonces, en el lenguaje de inversión pública y en general, de proyectos de inversión, la rama se le da un nombre a cada uno. El nombre, el nombre central es el 2, es la fase en sí de inversión, donde los recursos asignados y aprobados se usan para hacer
desarrollar lo que llamamos los productos o entregables del proyecto, ¿verdad? Ahora, esta es la fase de inversión. Entonces tenemos inversión y operación. La Toda esta preinversión. fase, exactamente. La fase entonces antes de la inversión se llama La preinversión, que es el estudio de todo, si es factible. Exacto. Entonces, cada una incluye una cantidad amplia de procesos, subdivisiones. Inversión, research y operación. Porque en la preinversión es donde entra esto, que es una materia que la dan en las universidades, la mayoría de ramas del área de negocios, economía. Partimos la materia de formulación y evaluación de proyectos. Ahí se ve más del sector privado y todo lo que representan las guías del MEPID, todo lo que es el SNIP se centra primero en esta fase, principalmente en esta fase. El micrófono, ¿cuál? Sí. Chequeamos, vamos a ver. El micrófono está abierto. Ah, sí. Muy bien, seguimos. Lo puse en mute. Muy bien. Entonces, esto es bien importante. Entonces, ahí mencionaron varios ejemplos. El caso de la cera, ¿verdad? Que decía Daisy, pavimentar, hacer la cera. Bueno, o sea, hay una fase de hacer el estudio, analizar los problemas que dan lugar a ese, por qué es importante, cuál es el problema que yo quiero enfrentar, qué objetivos planteo, y después, entonces, ¿qué debería entregar un proyecto para resolver ese problema? Las inversiones necesarias en esas obras o construcciones que hayan que sean necesarios realizar. Aquí se identifican, se mencionan, se presupuestan y se le ponen las metas en la fase de inversión, preinversión. Aquí entonces se va a ejecutar, se va a desarrollar eso. Y luego, lo que yo espero que pase después que ejecuto, que es que las mejoras a través del uso de esos nuevos activos, recursos, en este caso equivale a las operaciones. Se espera resolver algún problema. ¿Cuál problema? Eso se identifica si es un problema vinculado a la comunicación, ¿verdad? A los caminos. Se analiza esta parte. Bien, el caso del teatro de Moca, bueno, igualmente aquí vamos a analizar los problemas, la importancia de que ese teatro esté funcionando, cómo puede contribuir a la cultura, cómo puede contribuir, ¿verdad?, al uso sano del tiempo en la comunidad, ¿verdad? Entonces, bueno, ya si demostramos y nos aprobaron que va el teatro, bueno, aquí entra una fase de, entonces, hacer las construcciones del lugar, establecer, desarrollar y dotar de todo lo necesario para que pueda empezar a funcionar, ¿verdad? Porque necesita también mobiliario, se necesita todo. Aquí entonces la operación va a ser el uso regular, más o menos continuo, de ese centro para la presentación de obras artísticas, de teatro, de exposiciones, lo que corresponda. Bien, una nota acá decía que en la primera contamos con una materia que en nuestro caso, en países de América Latina, se conoce más como formulación y evaluación de proyectos. Hay partes que están tratadas en materia como de finanzas, que tiene un tema que se llama evaluación de inversiones y proyectos. Bien. Pero esto es para tomar la decisión, para iluminar al decisor con respecto a que tenga más insumos, más elementos para su toma de decisión.
Una vez se ejecutó, entramos acá. Entonces aquí entra una gerencia para ejecutar bien el proyecto, para ejecutarlo de manera eficaz y eficiente, cumpliendo con una serie de parámetros establecidos. Que yo construya la escuela con el tamaño que me especificaron, en el tiempo, con el presupuesto. Entonces ahí entra, a esto le llamamos gerencia de la ejecución del proyecto. Entonces hay una rama de estudio que se focaliza en cómo yo gestiono de la mejor forma los proyectos. Hay estándares y de las más conocidas en otros lados son estándares de la institución que se llama PMI, Institución de Administración de Proyectos, que se conoce en inglés como PMI, Project Management Institute. Entonces hay toda una rama de estudio que es que yo hasta me puedo certificar como ejecutor de proyectos. Pero ya en este caso estoy partiendo de que ya el proyecto se armó, ya me dan los planes del proyecto, ya yo sé el alcance, ¿verdad? Entonces ejecuto el proyecto. Decía gerencia de la ejecución del proyecto. En español, en inglés se le llama Project Management. En español hay muchas traducciones que se refieren a esa área. Lo nombramos de manera diferente, lo mismo. Desde llamarle administración de proyectos hasta dirección de proyectos, o como le decía, gestión de proyectos, está refiriendo a lo mismo. Pero es bueno tener en cuenta cuando nos habla, mira, va a haber una capacitación, certificación en proyectos, saber que puede irse en dos vertientes. Una es para fortalecer capacidades, competencias, en identificar, formular y evaluar proyectos para la toma de decisión, para seleccionar los mejores proyectos. Y lo otro es, una vez seleccioné los mejores proyectos, ¿cómo lo ejecuto de la mejor manera? De la forma más eficaz y eficiente. Bueno, entonces, esto es lo que han visto mucho en la guía. Adelante, sí. Mucho en la guía de, así mismo aparece, preinversión, inversión, operación. Las tres fases que ya hemos explicado. En todas hablamos de evaluación de diferentes tipos. La evaluación más relevante, más usada en la preinversión o más determinante es la de costo-beneficio, precisamente, donde identificamos los costos-beneficios del proyecto. Se llama ex ante porque es lo que yo proyecto, es antes de dar el paso. Lo que yo espero que se derive como consecuencia de si hago el proyecto hoy. O sea que los costos y beneficios son proyectados. Podríamos hablar de una evaluación durante, se va haciendo la inversión, y una evaluación que se puede llamar ex post, que es ya, bueno, el proyecto ya se hizo la inversión, se hizo el estudio, yo puedo ver retrospectivamente, etcétera, saber qué ha funcionado mejor, qué no ha funcionado tan bien, y saco lecciones que me pueden ayudar a mejorar lo que sigue en cuanto a la operación, o me puede ayudar para los nuevos proyectos que yo tengo que trabajar. Para todo lo que evaluación y monitoreo, en este caso, en la gestión en sí, monitoreo y evaluación, el objetivo principal es mejorar la gestión, extraer lecciones de lo que está funcionando, lo que se está alejando de lo deseado para tomar la medida correctiva a tiempo. Y si ya estoy un poco tarde, por lo menos traer lecciones para que el próximo proyecto yo lo ejecute mejor. Porque, hago la aclaración, porque otra cosa sería hacer una auditoría, una inspección, ver, ese tiene más un carácter de ver si se cumplió con un estándar, una ley, un reglamento, y tiene un poco más el énfasis en aplicar correctivos, castigos, que si hay una violación de ese tipo. En la evaluación que estamos viendo acá, el objetivo es para mejorar la gerencia, la gestión. Nos enfocamos en los objetivos que nos planteamos, que incluyen eficacia, eficiencia, ¿verdad? Oportunidad, los criterios que planteamos.
para lograr el éxito del proyecto. Entonces, estamos aclarando esta parte. Y señalábamos del principio, ¿verdad?, que el SNP cuenta con guías específicas de cómo formular y preparar los proyectos. Entonces, tenemos nuestra guía metodológica general del 2017. El documento Word que tengo es donde se le desglosa lo que incluye la guía para la fase de identificación del proyecto. Pero está tomado esta guía, que lo pueden validar o reforzar. Ese que le voy a compartir para que vayan montando toda la información que tengan de su proyecto. Bueno, esto lo adelanté, ¿verdad? Ahorita, o sea, decíamos que hay diferentes, son estos tipos de estudios que tenemos en el proyecto. Un documento de identificación, perfil, prefactibilidad y factibilidad. ¿Qué decíamos con respecto a perfil, prefactibilidad y factibilidad? ¿Qué tienen en común y en qué se diferencian estos estudios? ¿Quién me ayuda? ¿Sí? ¿En qué se diferencia perfil, prefactibilidad y factibilidad? Adelante, ¿quién me dice? Profe, Sí. el perfil son los 3 estudios. Estudios que se realizan. El perfil es en el nivel de estudio que se diferencian los 3. Sí, vamos más bien a nivel de profundización. Porque el perfil es como la primera información que yo tengo, la que me arroja luz. La que está a primera a mano, que no tiene que Maestro. invertir. Sí. Bueno, que el perfil, hablamos las clases anteriores, que es como el boceto del proyecto, donde uno se puede auxiliar de informaciones secundarias que no requieren un rigor académico, si se quiere, en cuanto a la obtención de la información, y que simplemente como la presentación, ¿no?, inicial de la idea que se quiere, con ciertos elementos para poder determinar su característica y ya irle dando forma. Excelente, buena idea, asociarlo como el boceto inicial, que aunque nos refiramos a los mismos temas, como decía, no es lo mismo tratarlo con información un poco a grosso modo, que esté a la mano, que incluso me puedan dar hasta expertos, conocedores del tema, a que yo diga, no, para yo saber bien cómo anda la demanda, vamos a contratar una firma que me haga un estudio específico de cómo está la prestación de servicio en esa zona. Un estudio de mercado solo para eso. Estudio técnico, un estudio de especialista en la parte de ingeniería, de los procesos. Entonces, ya a nivel de factibilidad nos vamos a fuentes de primera mano. Bien. Precisamente ahora vamos a mostrar ese contenido. Mira, a nivel de identificación, el documento incluye una introducción, incluye antecedentes o situación que dan origen al proyecto, o sea que está vinculado a la problemática a resolver, la cual analizamos con cierto grado de profundidad en la sección 3. Se hace el análisis de problema, aquí planteamos nuestro árbol de problemas, causa y efectos. Tratamos de incluir lo más que podamos, indicadores, medidas que nos den una idea de la magnitud del problema. Luego pasamos a formular los objetivos del proyecto y su alcance, hasta dónde llega el proyecto que cubre. Y también ahí se incorpora
lo que es el árbol de objetivos, justificación, vemos luego con qué objetivo de la Estrategia Nacional de Desarrollo se vincula principalmente mi proyecto. Entonces también tenemos costo y financiamiento del proyecto, unas tablas que nos desglosan los principales, como llamamos, categorías o rubros de inversión y los montos, la distribución por fuente de financiamiento, ubicación de proyectos y beneficiarios. Entonces, este es a nivel del estudio que abre el camino para ir ya iniciando para que el mismo sistema de inversión pública me pueda hasta inscribir el proyecto. Porque, como decía, hay todo un plan nacional de inversión pública. Entonces, la dirección pide que se definan desde antes. O sea, como para empezar a inscribir el proyecto y luego se va afinando, incluyendo estudios de perfil o de mayor envergadura, ¿verdad? Para fines de completar el proceso. Fíjense, el perfil como está definido incluye todo lo anterior como identificación del proyecto. Y a eso le suma estudio del mercado y la población objetivo. Recuerden, hemos estado haciendo estos ejercicios, 3 casos con ejemplos concretos de cómo a partir de la población, la proyección de la población, estimamos el volumen de servicio que se está requiriendo sobre ese tema. El producto, el mercado, estudia el proceso de cara ya a los resultados de los procesos, que son los bienes y servicios que yo voy a ofrecer, a quién se lo voy a ofrecer, cuál es mi población meta o población objetivo. Y el estudio técnico va a estudiar, entonces, así como dice, de manera más técnica, entonces está bien. ¿Cómo se produce ese bien o servicio? ¿Cuáles insumos, recursos yo necesito para entregar ese bien o servicio? Y a partir de ahí me está dando un dato muy importante para el estudio financiero, porque me dice, me identifica, como digo, los recursos de inversión que yo necesito, los equipos, las infraestructuras, ¿verdad? Vamos a ver ejemplos concretos. Y ya luego pasamos a estudio financiero, económico y social, como con los elementos que hemos estado reforzando acá. Incluye por lo menos un acápite de estudio ambiental. Digo por lo menos porque puede haber un proyecto o un tipo de proyecto que directamente no tengan impacto sobre el ambiente, pero por lo menos se especifica, o sea, no se deja la interpretación, sino que se especifica, miren, base al alcance de este proyecto, el proyecto no tiene mayor impacto ambiental. En los casos que lo tengan, bueno, hay que trabajar, incluir ese estudio y los planes de mitigación, los planes que apliquen. Conclusión y recomendación y síntesis del proyecto. Entonces ese es el perfil. Decía que también le estoy compartiendo, lo voy a estar compartiendo una guía de un profesor amigo de Costa Rica, donde tiene también una guía que en base a llenar casillas, preguntas, uno va completando todas estas partes, estos elementos del proyecto. Y decíamos, ¿qué pasa con la factibilidad y prefactibilidad? Que incluyen lo mismo que el perfil, pero que la diferencia está en que el perfil, prefactibilidad, en la profundidad. En el primero, que es el perfil, se maneja información de fuentes de información secundaria normalmente. En cambio, en prefactibilidad o factibilidad, ¿verdad?
ya se trabaja más con fuentes primarias. Y ahí hay una clasificación también que llama el MEPI, que es proyectos previos conceptos. O sea, dependiendo del monto de la inversión, puede ser que la Dirección de Inversión Pública le acepte que con completar el perfil se puede ya aprobar el proyecto, y otro, si el proyecto pasa de un monto muy importante, se justifica más invertir más tiempo y recursos en los estudios y completarlo al nivel de factibilidad o de prefactibilidad. Bien. Entonces, un ratito vamos a plantear un ejercicio de esta parte. Todo esto antes de entrar en los numeritos, ¿verdad? Para que vamos equilibrando los diferentes elementos. En la fase de identificación, ese primero que vimos, recuerden que decíamos que se apoya mucho, está incorporado, se sigue lo que es el enfoque de marco lógico. Entonces, el marco lógico incluye una matriz de planificación, incluye hacer un buen diagnóstico, pero partiendo del análisis y consideración y participación de los involucrados o actores. O sea que no debería hacerse el proyecto solo por 2, 3 especialistas que consideran. O sea, hay que ver qué piensa la población de esa zona, las entidades, ¿verdad? Instituciones que tengan algún papel que esté vinculado a ese proyecto, cómo se toman sus opiniones. Con ese levantamiento de información de lo involucrado, yo puedo hacer más claramente mi análisis de problemas, causa y efecto, todos esos elementos. Hay un micrófono, análisis de objetivos, análisis de alternativas. Sí. Bien, puse mute, había un sonido que teníamos por ahí. Bien. Entonces, esta herramienta de formulación de programas y proyectos públicos es fundamental, se usa bastante, que a veces se le cambia el nombre, no se le llama marco lógico, y es los pasos que en realidad seguimos principalmente en la identificación del proyecto. Todo esto debe incluirlo el estudio del proyecto. Que yo listé mis involucrados, que yo hice un análisis de los intereses de esos involucrados y cómo perciben el problema central que yo quiero abordar con el proyecto. Me pueden dar información de cuáles ellos consideran que son causas y efectos de ese problema. Entonces, con esto se enriquece el análisis y aparte, obviamente, de consulta de estudios, documentos, todo documento. Recuerden que lo correcto es verlo como que estamos haciendo una investigación del tema que queremos abordar. Mientras mejor lo conozcamos de diferentes puntos de vista, análisis que pongamos en temas de los antecedentes, va a fortalecer el proyecto y va a ayudar a la justificación que estamos mencionando. Bien. Bueno, yo le hablaba del análisis involucrado, ¿verdad? La otra vez le puse este ejemplo del caso de la guía. Creo que no se la he enviado la guía, se la voy a enviar ya, si no me lo recuerdan, la guía específica de proyectos de desechos sólidos. Fíjense, grupos, intereses, problemas percibidos. Incluso una parte del análisis también quiere identificar los posibles conflictos que puede haber o oposición que pueda tener el actor
sobre la propuesta de proyecto. Si ellos consideran que ese no debe ser el proyecto, que debe abordarse de otra forma, entonces ellos pueden oponerse al proyecto. Entonces eso hay que gestionarlo, ¿verdad? Para que el proyecto no se vea paralizado por una actuación de uno de esos actores. En la matriz de marco lógico, no, bueno, aquí estaba el análisis de problemas. Una nota acá, ¿quién me ayuda a leerlo, por favor? Yo siempre estoy disponible. Adelante. Uso de indicadores de medición. La identificación y definición de problemas debe basarse en indicadores o unidades de medición. Indicadores de medición. Los indicadores son necesarios para poder mejorar. Lo que no se puede medir, no se puede controlar. Lo que no se puede controlar, no se puede gestionar. Y lo que no se puede gestionar, no se puede mejorar. Esos son los indicadores de medición. Necesito decir algo ahí. Eso quiere decir que tiene que darse una cosa para que se dé otra. Es lo que yo entiendo. Cuando me habla de lo que no se puede medir, no se puede controlar. Entonces, si ahí habla de lo que no se puede controlar, no se puede gestionar y así sucesivamente. Exacto. Sí, pero sobre todo de que cuando nos fijamos un objetivo, cualquiera que sea, de cualquier nivel en el proyecto, puede ser a nivel de la inversión o de la operación, definamos unidades de medidas o indicadores y los valores de punto de partida y los deseados para fines de poder cumplir con esta parte. Si no hacemos esto, como dice ahí, no vamos a poder gestionar. Primero, no lo podemos controlar, no lo podemos gestionar, ni lo podemos mejorar o mostrar los resultados de esto. Ejemplos concretos. Bueno, le voy a pasar aquí a ejemplo concreto que yo creo, no sé si lo puse antes. Una persona encontró que necesita bajar de peso porque tiene un problema. Entonces, él pudiera plantear un objetivo que diga, mi objetivo es bajar de peso. Si lo señala de esa manera, ya hay varios problemas. Él no me está diciendo en cuánto está y a cuánto debe llegar. Entonces, tiene que decir cómo se mide. Ah, mire, yo tengo 200. Mi recomendación para el tamaño es 160. Yo tengo 40 de más. Entonces, está especificando cómo lo mide, dónde está y a dónde debería llegar. Y aunque sea un año, es conveniente hacer desgloses por periodos. Entonces, cualquier objetivo que ustedes se planteen, vamos a hacer los pavimentos, como ustedes le llamen, y bueno, tenemos que decir cómo lo medimos. Eso lo vamos a medir en metros cuadrados, se busca la medida adecuada. ¿Cuánto es que me planteo construir? Y puedo plantear esa meta para los diferentes periodos de ejecución del proyecto. Vamos a construir el teatro. Bueno, ese teatro tiene una dimensión, cuántos metros cuadrados va a tener este espacio, cuáles van a ser las características de distribución, porque además de cantidad, yo especifico como el indicador que en general le llaman de calidad, que dicen bajo qué estándar, bajo qué modelo, patrón se va a hacer. Entonces, este es solo un ejemplo. Aquí, aunque se ve chiquita, le muestra cómo lo incorpora la matriz de planificación o matriz de marco lógico, ese principio. Se planteó una serie de objetivos a nivel de la inversión del proyecto, que eso es lo que corresponde a lo que llama componente acá. Esos son los entregables del proyecto o lo que el proyecto va a sembrar mientras dura la inversión, la fase de inversión. Una vez sembrado esto, se espera que mejoren las operaciones
Y eso está ligado al propósito del proyecto. Se quiere que haya una adecuada gestión integral de residuos sólidos. Y se plantea cómo se mide. Dicen que el 90% de los residuos sólidos recolectados son dispuestos en el relleno sanitario al cabo de un año de operación. O sea, al cabo de un año ya de la operación, después que el proyecto está operando, espera que se logre este objetivo. Que el 100% de los botaderos son clausurados en los 2 primeros años de operación de relleno sanitario. Entonces, ahí se cumple lo que estamos diciendo. Y para nivel de las inversiones que está haciendo el proyecto, las capacitaciones, el desarrollo de capacidades, para cada uno hay sus indicadores y metas. El 90% de las calles se encuentran libres de montículo de residuos. 100% de los residuos sólidos son recolectados. Entonces, esta es como el cierre de la fase de identificación, el plasmar, resumir ya los objetivos del proyecto en esto que puede hacerse en una sola página. Y eso es lo que se destaca mucho de la matriz de marco lógico, que puede sintetizarme el proyecto en una sola página. Y ahí no hay desperdicio, no hay palabras de más ni de menos, se va al punto central. Entonces, dentro de su identificación, que se nutre del árbol de objetivos y de las alternativas seleccionadas, se arma esta matriz de marco lógico que incorpora una lógica vertical, que es la lógica de causa y efecto que tenemos en el árbol de problemas, ¿verdad? Aquí están los medios fines. Bien. ¿Estamos claritos? Entonces, Sí, profe. debemos llegar hasta ahí en nuestro estudio. Es decir, no, esto que vamos a construir escuelas, bueno, de qué cuántos metros cuadrados, cuántas escuelas vamos a reparar, vamos a construir nuevas, vamos a capacitar personas, ¿verdad? Entonces, no se olviden de poner esas metas bien en claro. Bien, entonces, bueno, aquí tienen como lo presenta la guía del MEPID, la identificación, ¿verdad? Incluye ese diagnóstico, definición de problemas, su causa y sus efectos. Aquí está todo lo que mencionamos. Bien. Aquí le voy a poner un ejercicio que nos sirve de receso para pasar a la otra parte. Y es, ante una cita que dice un gurú del área de planificación y gestión de procesos, que es Edward Demings, él dice que si no podemos describir lo que hacemos como un proceso, entonces no sabemos qué estamos haciendo. Bien. Muy bien. Entonces, ¿cómo definimos un proceso? ¿Cuáles son los componentes de un proceso? Que es todo lo que hacemos es parte de un proceso. En nuestras organizaciones, entonces, ¿qué es un proceso? ¿Quién me lo define? Adelante. Maestro, podemos decir que un proceso es la ejecución de una acción que va encaminada de paso en paso, es decir, una etapa, luego una siguiente etapa, o sea, que agota hay un sinónimo de proceso, ¿cómo sería? Que agota un sinnúmero de etapas y al concluir entonces es que nos arroja el resultado final. Bien. Sí, perfectamente tenemos diferentes formas de definirlo.
Eso es todos los pasos que tenemos que dar para lograr algo. Ah, se está oyendo, yo lo Sí, Sí, profe. sí. ¿Cómo es? Comúnmente, en lugar de pasos, que igual puede ser un sinónimo, hablamos de Actividades. actividades. Así es. Profesor, Exacto, como conjunto de actividades. Sí, las fases, un conjunto de fases. Hago una cosa, después hago la otra. Por ejemplo, entre ellas está la entrada, o sea, como empiezo y todas las cosas que debemos hacer para realizar el proyecto. exacto. No, bueno, más o menos. Sí, Los un recursos aspecto- Ajá, adelante. los recursos que necesito, los Sí, límites. exacto. Los procesos necesitan de personas, pueden necesitar de equipos activos de diferentes tipos, ¿verdad? Entonces, Un el ejemplo conocer, simple, profe, es que si yo quiero capacitar a un grupo de personas, ¿verdad? Entonces, cuando digo qué tengo que hacer para capacitar, ¿qué tenemos que hacer? Dar talleres, dar esto, dar otro, una actividad. Eso es el proceso para lograr eso. Entonces, por eso que dice un conjunto de actividades para lograr capacitar a esa persona. La actividad sería los cursos que vamos a dar. se puede ver en dos elementos. O sea, digamos, el resultado final es que tú quieres ese curso completado. Por tanto, lo puede ver también como un número de eventos de capacitación realizada o X número de personas capacitadas en el tema X. Ah, bueno, cuando estamos hablando ya de la cantidad. Sí. Sí, pero uno ve el resultado que, por ejemplo, tú quieres capacitar el 90%. Que poner la cantidad que quiero lograr en ese tiempo definido, ¿verdad? Si es trimestralmente, como es 50 en el primer trimestre, 10 en el segundo trimestre, poner como usted dice lo que quiero lograr en ese momento. Exacto. Ahora, ese es un componente del proceso, la salida se llama. Ahora, tú vas a necesitar que entren unos recursos, unos insumos, y a partir de ese desarrollo una serie de actividades que todas juntas te producen ese resultado, ese conjunto de actividades. Entonces, en ese caso específico de capacitación, puede ser que yo vaya a contratar un centro de capacitación. Entonces, debo preparar lo que llamamos como unos términos de referencia, cuál es el trabajo que yo espero que me brinde, el apoyo que me dé ese centro o ese facilitador, preparar el material de apoyo, imprimirlo, distribuir. Todas esas son cosas, actividades Yo tengo un que son ejemplo, profe. necesarias. Sí. Por ejemplo, cuando vamos a construir una obra, tenemos que trabajar con el estudio de factibilidad. Primero, identificar qué obra necesita de más prioridad. Después el estudio y toda esa cosa. Entonces, dentro de eso está hacer un presupuesto. Y ahí habla de qué cuesta. Y el tiempo de inicio, tiempo de fin. Eso va y incluye en lo que es la fase del proyecto. Sí, perfectamente, porque precisamente, mira, todo lo que hacemos forma parte de un proceso. Lo que hace el área de contabilidad de una organización, hay un proceso contable que hace una serie de pasos o unos recursos y sus resultados o entregables son, por ejemplo, esos estados de información financiera. Elaborar un plan estratégico incluye una serie de actividades y elaborar un proyecto, como lo que tú señalas, incluye una serie de actividades. Entonces, lo aplicamos a todo. Hay proyectos que son para prestar un bien o servicio final a la población. Entonces, yo puedo decir, todos los servicios que yo entrego, todos los productos, salen de un proceso. Yo doy un servicio de
manejo de desechos de residuos sólidos. Entonces, ¿cuál es el paso a paso? ¿Qué persona se ha involucrado? ¿Cómo arranca ese proceso? ¿Qué se hace? Entonces, todo, realmente todo. Y ese es el enfoque de gestión por proceso que identifica la conveniencia de ver los trabajos de una manera más integral y reconocerlo como cómo están concatenados todos esos pasos, esa fase, desde un comienzo hasta un fin. El fin en el caso de los procesos es la entrega de unos resultados que satisfagan las necesidades y expectativas de los que van a recibir ese servicio. Pueden ser clientes externos o clientes internos. Bien, Así es. Profesor, entonces, sí, los involucrados en todo el proceso tienen derecho a evaluar la obra, por ejemplo, en este caso, y de descartar, o sea, decidir si la van a hacer o no la van a hacer, si van a seguir en el proyecto o no. bien, bien. Los involucrados son varios, ¿verdad? Entonces, dentro de todos, en cualquier acción, hasta a nivel interno, que se vaya a tomar, identificamos de que puede haber involucrados que estén a favor del proyecto y otros en contra. Entonces, en la realidad, podemos encontrar que es muy probable que siempre haya alguien que se oponga al proyecto. Pero si otro grupo, una cantidad importante, considera que el proyecto tiene más beneficio que costo, que realmente corresponde al interés general, entonces el responsable de esa área puede tomar la decisión de hacer el proyecto, aunque siempre reconozca que va a haber algún tipo de oposición. Parte del análisis involucrado entonces dice, bueno, yo tengo identificado que este actor no está a favor, uno trata de establecer el diálogo con ellos, de ver si de todas maneras no van a ponerse de acuerdo, uno también trata de ver cuál puede ser su influencia en el proyecto, si puede afectarme la ejecución del proyecto para tomarlo en cuenta. Pero entonces siempre habría alguna oposición. Uno trata de llegar a un consenso, pero nunca se va a lograr de manera total. Entonces siempre se reconoce que va a haber actores a favor, actores en contra, y eso no significa entonces que el proyecto no se vaya a hacer. ¿Sí? A veces hay algunos que se van a convencer después del proyecto. O sea, hay que llegar a un equilibrio en ese sentido, porque también si no se dirige bien un proceso de consulta con los actores, podemos encontrar actores que tengan lo que se llama una agenda oculta y que tal vez el papel sea boicotear lo que yo proponga, ¿verdad? Y no necesariamente de lograr una solución que contribuya al bienestar. Hay muchos temas interesantes en la parte de involucrados y que si tienen interés también les puedo compartir otros elementos. Bien. Le iba a mostrar ya la definición de proceso más completa. La norma ISO, todas las normas de calidad, y no solo de calidad, todo lo que son los sistemas de gestión, por ejemplo, de lo que salen de esta Organización Internacional de Estandarización, de la ISO, se basan en el enfoque por proceso. Y la definición está, como habíamos señalado, actividades, fases relacionadas o que interactúan y transforman unas entradas en salida. Entonces, importante que ya vimos ahorita mucho que hay un resultado, un producto, un servicio, un entregable para un cliente. Siempre un proceso va a tener un usuario, para el cual se produce ese bien o servicio. Pero el proceso en sí implica que yo parto de una serie de entradas de insumos con unos recursos determinados
¿verdad? Que me dan lo que llamaríamos un proveedor para fin entonces de desarrollar ese conjunto de actividades, ¿verdad? El panadero, ¿qué hace? Recibe insumos, la harina, recibe levadura, un conjunto de insumos combinados con las personas con sus recursos, hacen el proceso de transformar esos insumos en un bizcocho o un pan que satisfaga la necesidad de este cliente, usuario. Una forma de definir lo que, fíjense, conjunto de actividades, aquí destaca que son el conjunto, tomadas todas juntas, producen un resultado de valor para el cliente. Entonces, voy a proponer un receso en el cual hagamos, por ahora vamos a resumirlo, aunque este es el producto que yo quiero, un jugo de naranja. No necesariamente de ese tipo, que es como a la carta. Yo quiero producir jugo de naranja, esa es mi empresa, ese es mi proyecto. Vamos a identificar, sobre todo la parte 3, precisamente, ¿cuáles son los principales insumos que necesito? ¿Cuáles son los equipos necesarios para producir ese bien? Y esos pasos o actividades. ¿Cómo yo, desde que tomo la naranja, cuál es el paso a paso para convertirla en el jugo que voy a entregar como producto a mis clientes? Entonces, le propongo unos minutos como dinámica, y este es un caso de referencia, porque la idea es ilustrar cómo nosotros, los procesos que trabajamos, deberíamos hacer análisis como este que está acá. Entonces, le propongo 10 minutos para que identifiquen qué ustedes necesitan como recursos materiales, equipos, para hacer ese trabajo, para instalar una empresa de producción de jugo, y cuáles son esos paso a paso que hay que dar para transformar esas materias primas, cuya principal es la naranja, cómo la transformo en el jugo. Bien, entonces, propuesta de 10 minutos para que hagan el proceso, el diagrama de ese proceso. Luego lo trabajamos. Sí, vamos, clarito.